Vamos a orar, hermanos y hermanas, para que el Señor, en su amor y en su gran misericordia, permita este mensaje, que me pueda guiar con su espíritu y que juntos podamos crecer en la gracia y el conocimiento para la gloria del Señor. Y si hay algún inconverso, que pueda llegar el mensaje a su corazón y alcanzar la salvación. Oh bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora damos gracias porque tú, en tu amor y en tu misericordia, me tienes en este lugar, Señor, con este propósito de dar a conocer de tu palabra, aprender de tu palabra y enseñar de tu palabra, Señor, para crecimiento, para salvación, Señor, y para ser renovado con tu espíritu, Señor, y crecer en la gracia y el conocimiento conforme a tu propósito, Señor, y también conforme a tu palabra, Señor, como dice que el que comenzó la obra la perfeccionará, Señor. Seamos cada día perfeccionados para la bendita gloria de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos venido, hermano y hermana, aprendiendo del libro de Efesios. Hemos tomado ya varios capítulos. Y hemos sacado los mensajes que están aquí en su palabra. Cuando tomamos el libro de Efesios, en el capítulo 1, del verso 1 al 14, nos enseñaba sobre bendiciones espirituales en el Señor Jesucristo. Luego tomamos el libro de Efesios en el segundo mensaje, en el capítulo 1, verso 15 al 23. Y el Señor nos enseñó con respecto al espíritu de sabiduría y de revelación. Luego tomamos, hermano, en el tercer mensaje, el capítulo 2, del verso 1 al 10, y el Señor nos enseñó sobre salvos por gracia. Y después tomamos el cuarto mensaje en Efesios capítulo 2, del verso 11 al 22, y nos enseñó la palabra reconciliados por medio de la cruz. Reconciliados por medio de la cruz. El quinto mensaje fue en Efesios capítulo 3, verso 1 al 13, ministerio de Pablo a los gentiles. Y el sexto mensaje fue en el capítulo 3, verso 14 al 21, el amor que excede a todo conocimiento. Mas hoy, amados hermanos, tomaremos el siguiente mensaje, el séptimo mensaje, y tomaremos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. Primeramente leeremos de su palabra, del verso 1 al 16, que dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga también el mensaje que guíe con su espíritu a todos nosotros, ya sea para expresar conforme a su palabra y para recibir el mensaje en vuestros corazones. Vamos a entrar en la palabra de Dios en los primeros 3 versos, verso 1, 2 y 3, ya leídos. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto nos habla de la unidad del Espíritu. Dice, la llamada a la unidad, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera digna de su llamamiento, con humildad, mansedumbre, soportándonos unos a los otros en amor. Es un buen mensaje. Hoy en día somos todos un poco llevados por la línea propia. Creemos en la palabra de Dios, pero a veces nos llenamos de egocentrismo. Y no es la idea de la palabra. Mansos y humildes, dejándose guiar por el Espíritu.
para poder que sea la palabra de Dios, el Señor y el Espíritu Santo, quien nos dé el entendimiento en nuestros corazones y en nuestras mentes, en amor. Yo siempre resalto, hermanos y hermanas, y subrayo y marco esta palabra amor, porque está fundado todo en el amor. Por ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, al final, en el último verso, dice la esperanza, la fe y el amor. Después que ha venido hablando del amor en todo el capítulo, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por ahí también nos dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor es, para la mente humana es demasiado, porque ese amor es infinito. ¿Lo podemos entender? Bueno, conforme a la medida de Dios. Conforme al propósito de Dios en nuestros corazones para salvación. Podemos pensar en el amor en la persona bendita del Señor Jesucristo, que se entregó hasta lo sumo. Por ahí decíamos hoy, Él siendo Dios, resaltado en la mañana Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos, los que hemos leído Génesis, podemos entender que el mar y todo lo que en ellos hay. Él creó todo. Él es Dios. ¿Y cómo sabemos de la persona del Señor Jesucristo que es Dios? Podemos ir al libro de Primera de Juan, o Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Establecido y claramente esta primera parte, la unidad del Espíritu. Si Miguelito me ayuda, podemos poner el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 23 y 24, Miguelito. Por favor. Evangelio de San Juan, 17, verso 23 y 24. ¿Qué vamos a resaltar en esta lectura? La unidad del Espíritu. ¿Qué dice? 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Benditos versos, Bendito propósito de Dios, esto de la unidad de la iglesia. Es la unidad de la iglesia, hermano, en amor, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Estamos lejos. Yo estoy haciendo el ejercicio en mi mente y en mi corazón de evaluarme yo. Esta palabra me asombra, me ayuda, me invita a crecer en la gracia y el conocimiento. Señor, bendiga esta primera parte de la unidad. Luego tomamos los versos 4 al 7. Versos 4 al 7, ¿qué nos dicen?
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué nos está hablando acá? Nuevamente nos habla de la unidad en el espíritu. La iglesia es un cuerpo. Hemos sido enseñados en varias ocasiones en el cuerpo de la iglesia, que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, cuya cabeza es el Señor Jesucristo y cuya solidez también es del Señor Jesucristo. La base sólida es el Señor Jesucristo y Jesucristo, nuestro Salvador, es cabeza de la iglesia. Con muchos miembros, y cada miembro tiene un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia, hermano. Aquí hay un pensamiento que tengo en mi corazón. Debemos hacernos responsables, hermano, de que somos importantes, que si pertenecemos a la iglesia somos una parte del cuerpo. Imagínense ustedes que no funcionara uno de nuestros miembros. Flaquea toda la iglesia, flaquea todo el cuerpo. Es importante que asumamos, hermanos, cada cual conforme al propósito de Dios, a la bendición de Dios, pero también a este esfuerzo que debemos hacer. Hay que buscar al Señor para encontrarlo. Hay que leer la palabra y pedir la guía del Espíritu para entenderla. Bueno, el Señor nos ayude en nuestros corazones, primeramente al que habla, para hacerse responsable para lo que a mí me corresponde, para el miembro, quizás muy pequeño que soy yo del cuerpo, pero hacerme responsable de esa parte. Voy a leer de nuevo esto, porque me pierdo un poco. La unidad en el espíritu, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros y cada miembro tiene un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora podemos tomar, hermano, el capítulo 8 al 12. ¿Qué nos dice el capítulo 8 al 12? Verso del 8 al 12. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí resalta al Señor Jesucristo, aquel que vino de lo alto y que bajó hasta las partes más bajas de la tierra
y luego subió por los cielos para llenarlo todo y en todo. ¿Qué nos enseña estos versículos del 8 al 12? Dice, los dones espirituales. Dios ha dado diferentes dones a los creyentes, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Siempre oramos nosotros por los hermanos misioneros, por el ministerio de cada hermano misionero. El Señor tiene ahí un papel preordenante. Se me acuerda de decir palabras que no puedo pronunciar. Un gran propósito para cada uno de los misioneros. Ya leímos esto y tengo en mente esto, Señor, del Señor Jesucristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Sabemos del Señor Jesucristo, creo que empezamos, ¿no es cierto?, dando a conocer quién es el Señor Jesucristo, leyendo ahí primera de Génesis, capítulo 1, verso 1, y leyendo también el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Estamos claros quién es el Señor Jesucristo? Estamos claros que Él se ofreció voluntariamente para este pensamiento maravilloso del Padre de redimirnos, de rescatarnos del mundo. Este capítulo que hemos leído es extraordinario, hermano. Extraordinario. Los propósitos de Dios para con nosotros. El verso que leímos en la pizarra, que no sé si está todavía, es aún más extraordinario. Podemos darnos cuenta del propósito de Dios. Este Señor Jesucristo, el que hizo todo. El amor del Padre, por supuesto que es interesante resaltarlo porque entregó a su único Hijo al mundo. Y el Señor Jesucristo ofreciéndose voluntariamente, sabiendo Él a lo que venía. En la mañana leíamos en Isaías, capítulo 53, los versos no me acuerdo, pero sobre el problema del hombre, el pecado, y sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y enmudeció y no habló nada. Él sabía lo que venía y sabía que tenía que cumplirlo. Podemos hablar una palabra del mundo, pues injustamente, sí, injustamente. El Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo santo, sin pecado, se entregó como cordero sin mancha, como un cordero al matadero para derramar su sangre, para redimirnos. El propósito de Dios era redimirnos, limpiarnos de la inmundicia. No hay ninguna cercanía entre el pecado y la santidad de Dios. Y nosotros estábamos en pecado y por lo tanto no teníamos cercanía a Dios. No hay ninguna posibilidad. Mas Dios lo hizo posible en la persona brillante del Señor Jesús. Nos lavó, nos limpió de la inmundicia de la lepra. ¿Por qué digo lepra? Porque la lepra se asemeja al pecado. ¿Hay una idea de lo que es la lepra? Es pudrición, es mal olor. El pecado es más allá que eso. Y el Señor nos lavó y nos limpió. Es por fe, ¿eh? Es por fe. Uno dice la palabra y uno dice nos lavó y nos limpió. ¿Usted cree eso? Si lo cree, está limpio, está redimido, está perdonado. Si no lo cree, está todavía en pecado. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El que rehúsa creer ya ha entrado en condenación. Es interesante.
Voy a soltar este verso que podríamos hablar mucho por el tema del tiempo. Vamos a tomar ahora los versos 13 al 14. Versos 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cierto que hay hombres. Yo veo mucho la tele, y el propósito de ver la tele es escuchar misioneros, predicadores y todo eso, y veo que hay hombres que emplean con astucia las artimañas para enseñar falsas doctrinas. No todas las que están en la tele son falsas doctrinas, uno aprende mucho también, pero el Espíritu redarguye, el Espíritu dice, esa no es una doctrina perfecta conforme a la palabra, y uno lo entiende. Hay ahí iglesias bueno, no lo vamos a meter eso porque queda poco tiempo, ya no queda tiempo en realidad. Entonces dijimos de los versos 13 al 14. Dice los versos 13 al 14, la madurez en la fe. La meta de la iglesia es alcanzar la madurez en la fe y no ser más niños que fluctúan en sus creencias. Y luego tenemos los versos 15 al 16, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra amor sale importante la palabra amor. Dice, la verdad en el amor. La iglesia debe hablar la verdad en amor y creer y crecer en todas las cosas hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Vivir en unidad. Debemos esforzarnos por vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en la fe, soportándonos unos a otros en amor. Usar nuestros dones. Debemos descubrir y usar nuestros dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo y servir a los demás. Eso es importante, ¿eh? ¿Se entendió bien? Debemos descubrir y usar nuestros dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo y servir a los demás. Crecer en la fe. Debemos buscar crecer en la fe y alcanzar la madurez en Cristo para no ser fácilmente influenciados por falsas doctrinas. Y por último, concluimos, en resumen, Efesios capítulo 4, verso 1 al 16, nos enseña que la unidad en la iglesia es fundamental para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos esforzarnos por vivir en unidad, usar nuestros dones espirituales y crecer en la fe para que podamos
alcanzar la madurez en Cristo y ser un testimonio efectivo del Evangelio. Señor, bendiga esto. Es un trabajo, es un mensaje elaborado con amor para todos los que puedan escuchar este mensaje. Principalmente, el propósito de Dios es un mandato y de predicar el evangelio de salvación a toda criatura para salvación, que pueda servir para salvación y para crecimiento para los que somos salvos. Oremos, hermanos. En esta hora, Padre amado, damos gracias por esto que tú has permitido que resulte de tu palabra, un mensaje, Señor. Te pedimos humildemente que bendiga, Señor, a todos los hermanos que han escuchado, Señor, este mensaje y que les resulte para crecimiento o para salvación. Y al que habla, Padre amado, a tu siervo, que lo ayude para que pueda crecer también, Señor, y servirte conforme a tu propósito, Señor, aumentando el entendimiento, Señor, y las capacidades que flaquean, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Padre amado, en el bendito y poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.